del mundo, a todos aquellos que se dan el tiempo de no solo usar las redes sociales para la entretención, sino también para escuchar la siempre bendita y necesaria palabra de Dios. Damos gracias a Dios una vez más por darnos vida, por darnos la salud, por su provisión, por su protección, en medio de los tiempos, en medio de los problemas, en medio de esta pandemia que está afectando al mundo entero. Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos libra. Estamos sanos gracias a Dios. Y siempre que es nuestro deber como iglesia orar por donde hay dolor. No solo estar preocupados de nosotros mismos y ser egoístas, orando solo por los nuestros, solo por nuestra familia, sino debemos orar por nuestra ciudad, orar por nuestra nación, orar por las naciones del mundo, orar por Israel, no solo por Chile y Israel, sino también orar por las naciones del mundo. Como la canción de Marcos Witt, que dice: acuérdate, Señor, de las naciones de la tierra y ten misericordia, Señor. Creo que eso es lo que debemos pedir hoy. Sabemos que Dios es un Dios de juicio. Yo sé que Dios es un Dios de juicio, pero también sé que es un Dios de misericordia. Y los juicios no los colocamos nosotros. Los juicios los coloca Dios. Y nosotros debemos pedir misericordia a Dios, no solo por nosotros, también por las naciones de la tierra. Porque no solamente sobre las naciones de la tierra muchas veces son los juicios. A veces también vienen sobre la iglesia. Así como vinieron juicios sobre el pueblo de Israel, también vienen juicios sobre la iglesia. También Dios envía profetas a anunciar los juicios de Dios, que muchos no le creen a los verdaderos profetas. Hablan, y mucho sector de la iglesia y cristianos serios de buena doctrina hoy en día están diciendo que no hay profetas. ¡Qué terrible! Entonces, el libro de Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: Dios constituyó, Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir que si esos 5 ministerios no están accionando en las iglesias, la iglesia no puede ser perfeccionada. Por eso hay tanto desorden dentro de la iglesia. Por eso hay poco temor de Dios dentro de muchas congregaciones. Porque no se está ejerciendo la disciplina del Señor, la instrucción, la corrección, bajo la guía del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios anunció el juicio a Chile en el terremoto del año 2010. En el año 2009 vino un profeta keniano de apellido Orgo. Y el Señor a él le mandó a avisar a Chile. Y profetizó y declaró lo que vendría en el 2010, marzo del 2010. Que vendría un terremoto y un tsunami para Chile. Y él cuenta, búsquelo, todavía está en las redes. Lo que pasa es que hoy en día se ha perdido el discernimiento de muchos líderes. Y si el líder no tiene discernimiento, menos tienen los dirigidos. Si no tiene guía del Espíritu Santo el líder, menos van a tener los dirigidos. Por eso que él profetizó. ¿Sabe una de las cosas que pidió Dios? Un arrepentimiento a la nación. Pero no solamente un arrepentimiento nacional, sino también un arrepentimiento a la iglesia del Señor. Porque muchos piensan que la iglesia está muy bien y no estamos bien. Porque muchas veces hay más pecado dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y esa es una realidad, como la iglesia de Corintios. Cuando Pablo reprende y ordena a la iglesia en Corinto, cuando cometían excesos en la cena. Y le dice: hay pecado que ni aún afuera se nombra, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Lo que pasa es que algunos acomodan la palabra y predican solo las cosas lindas. La Biblia hay que predicarla entera. Y la Biblia no esconde los errores de los grandes hombres de Dios. Siendo Moisés el hombre más manso, se airó. Y esto le valió no entrar a la tierra prometida, sino solo mirarla de lejos. Salomón, siendo el hombre más sabio que ha pisado la tierra, terminó cayendo en idolatría.
David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, teniendo 1000 mujeres, aún así cayó en pecado delante de Dios, al pecar con la mujer de Urías, de su general. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la Biblia, y eso lo narra la Biblia. Entonces muchos piensan que Dios cambió. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor que tengo para compartir y para predicar, habla un poco ahí acerca de esto. Y la posición que debe tener la iglesia. Hay gente que no ha conocido a Dios todavía. Hay mucha gente que predica en los púlpitos, pero no ha conocido a Dios. Dios es un Dios de juicios. El profeta keniano Orgut dijo, cuando vino el huracán Katrina, yo vi al ángel de Jehová. Cuando vino el tsunami en Indonesia, yo vi al ángel de Jehová. Y decía Chile, yo vi aquí al ángel de Jehová. Y ustedes saben que, y para los que no saben, el ángel de Jehová es el que anuncia juicios sobre la tierra. Dios envía a sus ángeles para advertir, pero nadie escuchó. Estas cosas no se hacen virales. Estas cosas no se comparten a nivel de iglesia. La iglesia general, ¿por qué? Porque la iglesia hoy está muy dividida. Muy dividida. Uno dice, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy asambleísta, y cada cual tiene su propia doctrina, y muchos están tan lejos de lo que dice la Biblia. Muy lejos. Está pasando lo mismo que pasaba en la iglesia de Corinto. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y Pablo corrige y disciplina eso. Porque nosotros somos de Cristo. Si usted ha recibido a Jesucristo, tiene un Padre. Y Jesucristo, su Señor, es también el mío. Y de todos aquellos que lo han recibido, según dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, todo el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador es mi hermano en la fe. Libro de Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, 4, 5 y 6. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, un Señor. Jesucristo es el Señor de la iglesia, no el de mi congregación. Y la iglesia es una. Lo que pasa es que los pastores hoy en día han dividido las iglesias. Qué terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, esto puede que les guste o puede que no les guste. Yo lo lamento, no estoy para darle el gusto a ustedes yo. Yo he sido llamado por Dios y he sido llamado a predicar su palabra. Hace 20 años me llamó el Señor y hace 20 años que estoy predicando su palabra como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero hay que predicar lo que dice la palabra. Y cuando alguien ha sido llamado por Dios, tiene que hablar de parte de Dios, no de parte nuestra, no de parte de mi corporación, no de parte del obispo, no de parte del pastor, de parte de Dios. El que es llamado por Dios habla de acuerdo a lo que Dios le dice que hable. Eso es característica de hombres de Dios. Por eso Dios bendiga a aquellos hombres que predican la verdad, la sana doctrina. Josué Irión, Dios lo bendiga. Dios bendiga a su familia, a su ministerio. Dios bendiga a Antonio Bolaina, ese siervo precioso. Dios lo bendiga. Bendiga a su hogar, su familia. Y así a todos los siervos de Dios que predican la sana doctrina. Solo le nombré 2, pero hay muchos siervos de Dios que predican la sana doctrina, que predican la verdad y que están siendo muy atacados hoy, no de afuera de la iglesia, sino de adentro de la iglesia. Dios tenga misericordia de aquellos que se levantan contra aquellos que Dios unge y Dios levanta. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante entender que Dios es un Dios de juicios, pero Dios también es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de juicio, pero que también, dice su palabra, se duele del castigo. Dios se duele del castigo. Así como un padre cuando disciplina a su hijo le duele, pero tiene que disciplinarlo, así es Dios. A él también le duele, pero tiene que disciplinar a las naciones de la tierra. Tiene que disciplinar a su iglesia. Bendito sea el Señor para siempre. Les invito, si ustedes tienen una Biblia, su Biblia a mano, que busque la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Comienzo la lectura
En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 5. Busque el versículo 5 y siga su lectura para que vea si es verdad lo que le estoy predicando o no. Porque usted tiene que asegurarse, tiene que cerciorarse, tiene que tener la seguridad de que quien le predica, predique la palabra. Es el consejo del apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, no los hombres, para que Dios sea glorificado por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el propósito de la palabra, que adore a Dios, porque la palabra es palabra de Dios. La palabra de los hombres, ellos quieren el mérito. Los que predican de sí mismos, los que no han sido llamados por Dios a predicar, quieren gloria a ellos. Quieren ser admirados, quieren ser reconocidos, quieren ser invitados a todos lados, quieren ser el foco de la atracción. Y el foco de la atracción tiene que ser Jesucristo, quien ha llamado a Dios a predicar. Aleluya, tiene que hacer de su predicación el centro, Jesucristo el Señor. Y que todos adoren a su nombre, y todos adoren al único que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A Él pertenecen la honra y la gloria por los siglos de los siglos y solo a Él se la damos. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante, dice así la poderosa palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos al Señor para que Dios bendiga nuestras vidas a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo nos permita entenderla. Padre, en el santo nombre de Jesús, vamos delante de tu altar de gracia, Dios. Primero para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para reconocer tu gloria, tu grandeza, sabiduría, poder y autoridad. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro creador. Tú eres creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Señor, queremos darte gracias por la provisión de tu palabra. Bendícenos a través de ella, Señor. Bendice cada vida, Señor, que va a escuchar tu palabra en cada rincón del mundo, Dios. Cada persona, Señor. Permite, Señor, que los simples, Señor, puedan entender tu palabra. Aquel que más le cuesta, aquel que le es difícil, yo te ruego que a través del mismo Espíritu Santo, Señor, aleluya, tú llegues a su vida, Señor, y le permitas entender, le permitas comprender que tu vida, sus vidas sean bendecidas, Dios, a través de tu santa y bendita palabra, que lo que no entendían lo puedan entender hoy, que lo que no sabían lo puedan saber hoy, Señor. Espíritu Santo, trae revelación de tu palabra a nuestras vidas. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a comprenderla, Dios. Ayúdame a mí, dame la gracia, la sabiduría para saber explicarla bien, Dios. Para hablar de acuerdo a tu palabra, como tú quieres que hable y no como yo quiera hablar, Señor. A través del mismo Espíritu Santo con el cual tú inspiraste a los escritores para que escribiesen lo que tú querías que escribiesen. Bajo ese mismo Espíritu Santo, yo te ruego que me inspires a mí, oh Dios, para hablar lo que tú quieras que hable y no lo que ella quiera hablar. Para que así, Dios mío, cada persona que escuche tu palabra sea edificado con la palabra de vida, con la palabra de verdad, con la palabra de poder.
Te damos gracias, Señor, por la provisión y bendición de tu palabra, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Bendito sea Dios para siempre. Bien, el título de la palabra bendita del Señor es: la oración es un principio fundamental del cristiano. Cuando el Señor fundó la iglesia, la fundó con principios. Uno de ellos es la unidad. Otro de ellos, otro principio, es la oración. Y es por eso el título de la palabra del Señor. La oración es un principio fundamental del cristiano. Y quiero comenzar con esta lectura leyéndoles algo que me pareció interesante, espero ustedes también. Edgar McKendry fue un reconocido predicador metodista que escribió muchos libros acerca de la oración y que muchos de ellos solo fueron publicados luego de su muerte. Y en uno de ellos él escribió esto: la oración es, por consiguiente, uno de los principios cardinales de la piedad en cada dispensación, en cada tiempo, en cada economía de Dios sobre la tierra, y para cada hijo de Dios. Y el propósito del Señor es reforzar, recuperar y espiritualizar aquellos deberes que son cardinales, o sea, principales y fundamentales, e indispensables dentro de la conducta y actitud de cada uno de sus hijos. De ahí que la falta de oración signifique rebelión, discordia y anarquía. Porque la oración dentro del gobierno moral es tan fuerte como la ley de la gravedad en el mundo material, y tan necesaria como esta para sostener las cosas de su propia esfera de la vida. Lo encontré interesante, lo encontré muy cierto. Es una gran verdad, porque así como la gravedad, la cual descubrió Isaac Newton, así como la gravedad sostiene la Tierra y aúna todas las cosas y las sostiene, así también la oración sostiene la vida de cada cristiano. La Biblia, la palabra del Señor, está llena de ejemplos de hombres y mujeres también, no solo hombres, que vivieron una vida de oración. Orar es conversar con Dios. Es el método más seguro, más certero, donde encontramos comunión con Dios. Quien no ora no tiene comunión con Dios. Hombres en la Biblia que fueron hombres de oración y que oraron en todo tiempo, en todo momento, en momentos muy difíciles. Porque hay mucha gente que ora solo en momentos difíciles. Daniel, Isaías, Ezequiel, Job, David, Salomón, etc. Solo por nombrarle algunos. Había una mujer en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo que se llamaba Ana. Y era una mujer anciana de 84 años, o sea, esto no tiene un tiempo, no hay jubilación acá para la oración. No hay un tiempo que diga, yo ya tengo 70, oré mucho, así que ya no oro más. Yo tengo 80 años, así que ya no oro más. No, no es así. Tengo un versículo paralelo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y dice ahí, orad sin cesar. Esto es sin dejar de hacerlo. Orar siempre, o sea, toda nuestra vida cristiana, desde que conocimos al Señor hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame, tiene que ser una vida de oración. Orar es conversar con Dios, es estar en comunión con Dios, es pedir la fortaleza y tantas cosas. Pero fíjese por qué le digo que muchas personas piensan que la oración es solo para pedir. Desde que se levantan hasta que se acuestan, lo único que hacen es pedirle a Dios, pero nunca le dan a Dios. ¿Qué podríamos darle nosotros a Dios? La gratitud, por ejemplo, la alabanza. También podemos ponernos de rodillas para adorar a Dios, para alabar su nombre.
para agradecer a Dios tanto bien que nos ha hecho. Pero hay mucha gente que lo único que hace es solo pedir desde que se levanta hasta que se acuesta. Pero en ningún momento agradece, así solo gracias Señor y listo. No, si soy agradecido de Dios. Y eso es todo. Hace muchos años atrás, orando un día al Señor, estábamos orando acá en el templo y el Señor, una oración de más de 2 horas. La gloria de Dios estaba aquí. Y alababa a Dios y glorificaba, porque cuando una persona ora 5 minutos es imposible que la gloria de Dios se manifieste ahí. Si una persona ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, obviamente la gloria de Dios va a venir sobre la vida de ese hombre, esa mujer, cuando ora, cuando se dedica verdaderamente a orar a Dios. Y va a pasar la oración por muchos cambios. Puede comenzar pidiendo, puede comenzar a adorar, puede terminar adorando, puede empezar agradeciendo y terminar glorificando a Dios. La oración es para todo, no solo para pedir. Hace muchos años en esa oración estaba y el Señor me muestra ángeles que subían, y llevaban unas tremendas copas. Yo le pregunto al Señor qué era eso y el Señor me dice, son las oraciones de mi pueblo. Pero muchos ángeles, muchísimos ángeles, que llevaban tremendas copas inmensas. Yo no he visto copas aquí en la tierra de esas, ni de ese tamaño. Y veo un ángel que traía una copa pequeñita, muy pequeña. Y le pregunto al Señor por qué ese ángel llevaba esa copa tan pequeña. Y él me dice, es la gratitud de mi pueblo. Entonces, es una gran realidad eso, entendí. Por eso esas cosas uno las hace saber. Pero hay mucha gente que no le importa y sigue igual. No se pone de rodillas para agradecer a Dios. Y esto no estoy hablando de ponerse en cárcel y decirle gracias Señor por lo que me has dado, amén, y pararse. No, estamos hablando de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, postrado delante del Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. De eso también debemos darle mucho a Dios porque tenemos mucho por qué agradecerle. Entonces, hay mucho que hablar acerca de la oración. Entonces, vamos a partir de aquí, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él enseñó a sus discípulos a orar. Nosotros hoy también debemos enseñar a los nuevos convertidos, a los nuevos discípulos, también debemos enseñarles a orar. Hay muchas iglesias donde no se les enseña a orar, se les saca adelante a orar. No se les discipula, por eso es importante el discipulado. Porque a través del discipulado se les instruye bíblicamente, se les corrige. No que va a orar como usted quiera, como usted sienta. Eso es irresponsable. Por eso es que hay tremendos desórdenes en las iglesias. Cuando hay una oración y todos se postran de rodillas, se arma una verdadera feria dentro de las iglesias. Una gritadera, cada cual grita cada cosa. Entonces es necesario enseñar a orar. Personas que llevan 10, 15 años, 20 años en la iglesia y no saben orar, son desordenados para orar. Porque no han entendido que tenemos un Señor que se llama Jesús y que ese Señor nos ordena. Que afuera éramos desordenados, indisciplinados, pero cuando llegamos al camino del Señor somos discipulados. Antes te ceñía solo, hoy otro te ciñe. E insistir en estas cosas. Enseñarlas bien. No, hermano, así no se debe orar. Esa no es la forma de orar. El Señor enseñó así. Por eso siempre debemos estar enseñando lo que dice la palabra. No, aquí en nuestra congregación oramos así. Allá si quieren orar como ustedes quieran, pero aquí oramos así. No, todo cristiano, todo hijo de Dios debe orar como enseña la palabra, a orar y ser fiel a la Escritura. El Señor Jesucristo enseñó a orar y les dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Esa, aunque es una palabra dura, es una palabra que significa una persona que finge. En su explicación y definición no es tan dura como suena acá. Pero dura palabra, dijo el Señor a los fariseos. Entonces podemos pensar en ese tiempo nomás habían fariseos. Hoy también hay fariseos. O sea, también hay personas fingidas. Eso es una hipócrita, una persona fingida, una persona que aparenta lo que no siente. Bueno, sigamos el relato.
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ve? Entonces, aquí el Señor Jesucristo no estaba censurando la práctica de orar en pie, sino el espíritu, la forma, el corazón, porque el Señor sabe discernir el espíritu con el cual se hace. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no tiene discernimiento de espíritu, por lo tanto, cuando alguien se para, porque yo en mi caminar también he visto mucha gente que se para en las iglesias y salen adelante y hacen una oración retórica, pero tremenda. Y es solo para aparentar. La palabra retórica es una persona que usa fineza, que quiere atraer la mirada hacia sí mismo, que tiene una lengua exquisita al hablar. Entonces modula muy bien, entonces hace una oración, pero exquisitamente, pero de una forma solamente de labio, no de corazón sincera. Entonces mucha gente en la iglesia, en las congregaciones, quedan sorprendidos con él. Eso es lo que estaban haciendo estos fariseos. Por eso el Señor le molestó esto. Por eso los discípulos les dijo que no oraran como los hipócritas, o sea, fingiendo. ¿Por qué? Porque tal vez la gente no se dé cuenta, pero el que tiene discernimiento de espíritu, el cristiano maduro, nos damos cuenta. Claro, yo me doy cuenta cuando alguien ora de corazón, porque cuando alguien ora de corazón trae la presencia de Dios a la iglesia. Cuando alguien ora de todo corazón, llama la atención de Dios. Dios le oye, le escucha, le responde y el Espíritu Santo le respalda esa oración. Esa es la diferencia. Es muy fácil. Es muy simple darse cuenta, pero un cristiano maduro no lo va a notar. Entonces esas personas están en las congregaciones y solo quieren aparentar el ser espirituales. Quieren ser espirituales, quieren ser mejores que los demás. Se consideran mejores que los demás. Por eso a mí me hacen orar. Porque yo oro bien, yo sé orar, pues apenas ora. Porque en la iglesia puede haber un hermano muy ignorante, muy humilde, muy simple lo llama la Biblia, como un término sencillo, como para no ofender, porque hoy día la gente se hiere con todo, se ofende de todo. Entonces hay gente en la iglesia, yo soy una persona ignorante y no tengo problema en reconocer que soy un ignorante, pero le sirvo al Dios que todo lo sabe. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Entonces, llegué hasta cuarto básico, no tengo ningún estudio, no tengo ningún título, no tengo ninguno, pero no me interesa ninguno de esos títulos, porque tengo el más importante, Hijo de Dios. Y con ese me basta. Aleluya, bendito sea Dios para siempre. Con esos títulos me basta, con ser Hijo de Dios. Ese es el título más importante y ese es el único que me interesa. Eso no estoy diciendo que los demás no estudien, que se conformen, no estoy diciendo eso. Dios bendiga a aquellos que estudiaron. Dios bendiga a aquellas personas porque Dios puede usar al ignorante y a aquel inteligente, pero siempre y cuando tenga un espíritu quebrantado delante del Señor. Porque a quien se humilla Dios lo ensalza y a quien se ensalza Dios lo humilla. Así es en el reino de Dios. Oh, gloria sea su nombre. Entonces fíjese que por eso el Señor no censura la práctica, sino el espíritu con el cual lo hacían. ¿Por qué? Porque hoy en día hay iglesias que oran de pie, otras oran de rodillas. Si el hermano que está en la iglesia de rodillas va a la iglesia donde oran en pie, se va a ir de esa iglesia. Porque dice, esto no es de Dios. Porque en mi iglesia, porque le enseña lo que dice la iglesia. No, esto no es lo que dice tu iglesia, hermano. Eso no es lo que dice tu congregación, tu corporación. Eso es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia es universal. La iglesia es universal. Aleluya, bendito sea Dios. La Biblia enseña así. Y uno tiene que hacer lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que hoy en día están enseñando, cada pastor enseña como quiere. Esto hacemos en mi congregación. Esta es mi corporación y aquí se enseña así. Bueno, la palabra de Dios dice así y la palabra de Dios está por encima de todo porque es la palabra del Dios Altísimo. Y quien no se sujeta y se somete a la palabra tiene problemas serios con Dios. Bendito sea su nombre. Por eso hay muchos hoy en día que no tienen el respaldo de Dios. No hay Espíritu Santo influyendo. Son pura rutina, religiosidad, porque están enseñando como mandamientos de Dios doctrinas humanas. Y no están enseñando lo que Dios enseña a través de su palabra. Y después dicen, la regla de fe y conducta es la palabra. Bueno, entonces si hablamos la palabra, vivamos por la palabra. Ajustémonos a la palabra y enseñemos a los nuevos discípulos, a los nuevos convertidos, enseñémoslos a través de la palabra. Entonces, si el hermano que está en la iglesia donde oran de pie, va a una iglesia donde oran de rodillas,
también se va a sentir incómodo y los demás todos lo van a estar mirando. Uy, nada que ver, ¿cómo se le puede ocurrir orar de pie? De mi iglesia, donde el Señor me tiene por misericordia hace 15 años pastoreando, hay gente que se ha ido. ¿Sabe por qué? Porque oramos de pie. Y algunos son más extremos, dicen que eso es del diablo. Esa iglesia es del diablo. ¿Qué ignorancia más grande? ¿Por qué? Porque el pastor de su congregación les ha enseñado que así nomás se debe orar. Bueno, la Biblia, dejemos que la Biblia nos enseñe. Jesús el Señor no está diciendo que no se debía orar así. Eso es aquellos que enseñan y les falta conocimiento bíblico, les falta meterse unos años con el Señor a aprender primero y después ir a enseñar. Quieren enseñar a otros y no han aprendido ellos, pero quieren ir a enseñar a los demás. Entonces, si no sabe, menos van a saber a quienes les enseñan. Bendecido sea el Señor. Entonces, la importancia de enseñar lo que dice la Biblia. No ser arrastrado por defender la doctrina de mi congregación, porque eso se llama dogma. Y eso es sectarismo, y eso es peligroso. Aleluya. Ninguno es dueño de la verdad absoluta. La palabra de Dios solamente tiene la verdad, y nosotros como seres humanos nos equivocamos. La palabra del Señor dice, 1 Timoteo 3:16, dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para enseñar a todos. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, si estamos mal, la palabra, dejemos que nos corrija. Pero hay algunos que creen que ya lo saben todo, no dejan ser corregidos por la palabra. No, que este pastor es de otra congregación, este hermano es de otra congregación. Escuchen lo que dice la palabra. La palabra es la que nos corrige. Si estamos mal en algo, dejemos que ella sea la que nos corrija. Y corrijámonos, porque así vamos a corregir nuestros errores y no vamos a recibir la reprimenda de Dios. Dejemos que el Señor nos corrija. Eso es maravilloso. Eso es obediencia a Dios. Eso es obediencia a su palabra. Alabado sea el Señor. No hay cosa más linda que alguien que traza bien la palabra de verdad, que enseña como debe ser. Es fascinante porque puedo estar 1 hora, 2 horas escuchándolo y quisiera seguir escuchando porque necesito aprender. Porque sé que todo no lo hago bien, si estoy equivocado en muchas cosas. Pero he visto tantos pastores tan tercos dentro de mi caminar que no les gusta ser disciplinados ni enseñados. Ya se creen determinados, están listos. Y el problema de Dios es con los enseñadores, no es con el pueblo, es con los enseñadores que están enseñando mal. Por el pueblo está mal. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces para ellos es la reprimenda, porque ya deberían saber, deberían conocer y enseñar bien. Y si no han sido llamados por Dios a enseñar, no enseñe. Si no ha sido llamado por Dios a predicar, no predique. Que lo único que traen es confusión al pueblo. Llevan al pueblo al error. Mi pueblo erra por falta de conocimiento. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese que en un puro versículo ya avanzamos. ¿Cuánto? 20 minutos. Fíjese que el Señor pero qué importante es explicar eso. Que no critica la práctica, sino el espíritu. Orar de pie. Porque una persona puede orar de pie, pero su corazón es sincero delante de Dios y Dios lo escucha igual. Pero una persona puede estar de rodillas y su corazón es sincero, Dios lo escucha igual. Lo importante es enseñarle al pueblo a orar. Solo se debe orar de rodillas. La Biblia enseña que se puede orar en pie y se puede de pie y también se puede orar de rodillas. Yo cuando voy a las diferentes congregaciones donde el Señor me ha permitido ir por misericordia a predicar su palabra, si oran de pie, yo oro de pie. Y si oran de rodillas, me postro de rodillas a orar de rodillas. No tengo problema porque conozco lo que dice la palabra. Entonces la palabra trae paz, la palabra trae unidad. La palabra trae la madurez espiritual del cristiano y no andar criticando cosas. Y no andar peleando con todo el mundo porque somos hermanos en la fe. Entonces los que oran de pie critican a los que oran de rodillas. Los que oran de rodillas critican a los que oran de pie. A eso no nos llamó el Señor. A paz nos llamó el Señor. A la unidad nos llamó el Señor. Porque fíjese que si hubiese sido así, la oración en pie lo enseña la Biblia. No es que en esta congregación este pastor decidió por la fe, no, aquí oran en pie y eso está mal. No, la Biblia, entonces usted está diciendo que la Biblia está mal. Si usted opina así, está diciendo que la Biblia está mal.
Eso quiere decir entonces que cuando Salomón consagró el templo, en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 6, versículos 3 y 13, dice que él oró, se puso de rodillas, extendió sus brazos al cielo. Pero dice que el pueblo estaba de pie. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando el sacerdote Esdras, en Esdras capítulo 9, versículo 1 al 6, cuando él ora por los pecados de él y por los pecados de su familia y por los pecados del pueblo, él estuvo en pie. Luego se puso de rodillas, pero dice que el pueblo estuvo en pie y estuvo en pie como 3 horas. Entonces, el orar en pie lo enseña la Biblia. No es solo la doctrina humana, no es la idea de autor o de esa denominación. Lo enseña la Biblia. Entonces, eso va en el respeto que debemos tener a los hermanos. Si los hermanos allá oran de pie, oramos de pie. Si los hermanos oran de rodillas, oramos de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque lo enseña la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo importante es el corazón. Lo importante es la actitud. Lo importante es la sinceridad del corazón al orar. No la posición. Aleluya. Porque hay personas que pueden estar de rodillas, pero todavía no se han doblegado y su corazón no es sincero delante de Dios. Entonces Dios no lo va a escuchar. Y una persona puede estar de pie, pero su espíritu, su corazón es sincero y puede estar a través de su oración derramado en el suelo, a través de una oración. Dios escuchará esa oración. Lo importante es la sinceridad del corazón. No usar vanas palabrerías. Mire, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En los tiempos de Jesús el Señor, la gente de ese tiempo, la cultura, cuando ellos se oraba, porque fíjese que no solo se ora a nuestro Dios, los budistas oran, los islámicos oran, y todos los que creen en distintos dioses oran y le piden, conversan, porque eso es orar, es conversar. Ellos conversan y le piden a sus dioses paganos. Bendito nombre del Señor. Entonces, en los tiempos del Señor Jesús, cuando oraban, cuando le pedían a sus dioses, repetían todos los nombres, las deidades, las características que tenían esos dioses. Bendito sea Dios para siempre. Por eso el Señor critica el espíritu con el cual se hacía, que no nos hagamos semejantes a ellos. Esa es la idea del Señor, pero no está diciendo en ninguna parte aquí que no oremos de pie. No, está diciendo que la manera en la que hay que hacer, no la postura. Porque la posición puede ser de pie o de rodillas. Pero el espíritu es el que conoce al Señor, al corazón sincero. Por eso que aquí lo recomienda cuando nosotros debemos, la oración es algo secreto, es algo privado. Por eso enseña así el Señor. Cuando oren ustedes, entren en su pieza ahí y ore y converse con el Señor. Pero fíjese que también podemos entrar en conflicto y decir que Daniel estaba mal. Porque Daniel dice que se ponía, le prohibieron orar, pero él abría las ventanas, pero esa es otra cosa. Él tenía otro sentido, él quería demostrarle que no tenía miedo, que él, aunque le prohibieran y aunque lo echaran al foso de los leones, igual iba a conversar con Dios, igual iba a orar a Dios. Y abría las ventanas para que todos lo vieran, pero era otra connotación. Es muy distinto que entremos a la pieza y abramos la puerta o la ventana para que todo el mundo sepa que yo estoy orando. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que cuando oremos en secreto a Dios. No es necesario andarle contando a todo el mundo, oye hermano, estoy orando 1 hora, oiga, estoy orando 5 horas, ¿qué importa? Si ora 5 horas, ora 5 minutos, no, eso es privado, eso es entre nosotros y Dios. A veces se cuenta una experiencia vivida para enseñar, para instruir a los hombres. Por eso que hubieron hombres que oraron a Dios, hombres que se mantuvieron a través de la oración en los tiempos pasados y en nuestros tiempos también. Vea usted al siervo de Dios, Gigi Ávila, era un hombre consagrado a Dios. Cuando tenía que ir a una campaña y estaba 10, 15 días de ayuno, se encerraba a veces días enteros a orar. ¿Usted cree que iba a estar todo el día de rodillas? No, las rodillas, si usted ha orado 2, 3, 4 horas, usted se dará cuenta que las rodillas empiezan a calambrar las piernas, empiezan
la cintura. Entonces hay que pararse, caminar y seguimos orando, porque la postura en pie no interrumpe la oración. Bendito sea Dios para siempre. Entonces fíjese que esta mujer que le decía adelante, esta mujer llamada Ana, tenía 84 años. Y dice que servía todos los días en el templo al Señor con ayunos y oraciones. Esa es una mujer de Dios, una mujer de oración y de ayuno. Ese es el verdadero cristiano, un hombre de ayuno y de oración. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Entonces, si nosotros no hacemos oración, no vamos a poder sostenernos como cristianos. Por eso es importante la oración. Y como enseña el Señor, entonces el Señor aquí nace la oración del Padre Nuestro. Entonces, pero no es una oración para estarla repitiendo una hora, como lo hace la gente de tendencia católica. Yo he estado en funerales de gente que ha fallecido, conocida, y cuando llegan ellos pueden estar una hora orando el Padre Nuestro y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Claro, ¿por qué? Porque a ellos no se les ha enseñado lo que a usted y a mí se nos está enseñando. Por eso no es criticarlos, es que a ellos no se les ha enseñado. Si usted tiene posibilidad, enséñeles lo que dice la palabra con amor, con sabiduría, para que ellos también entiendan y conozcan. No es para criticarlos, juzgarlos ni condenarlos, porque usted y yo no vinimos a condenar. Si Cristo no vino al mundo a condenar, ¿quién es usted para condenar a nadie? Entonces, si tiene posibilidad, enséñeles como ha sido enseñado usted. Por eso quien critica eso no ha sido nunca enseñado en la palabra. Porque el propósito es ganar almas y no perderlas, hermano. Ese es el propósito, ganar almas, no perderlas. Alabado sea el Señor. Entonces ellos, claro, ellos lo repiten porque así se les ha enseñado a ellos. Y están mal enseñados. Bueno, si usted y yo sabemos que eso no es así, corrijámoslo. Como dice la palabra de Dios es útil para corregir. Corríjalos por la palabra y al conocimiento de la palabra agréguenle sabiduría. No sea agresivo, no sea prepotente, no sea arrogante. Bendito sea el nombre del Señor, porque también ellos tienen una preciosa alma que salvar. Porque hay muchos que son como Juan y Jacob, hijos del trueno, que cuando el Señor no le permitieron ir a esa ciudad, no le permitieron entrar a predicar el evangelio, él simplemente se fue a otra ciudad. Pero Juan y Jacob, hijos del trueno, ellos ¿qué es lo que hicieron? Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y los consuma esto? El Señor no los felicitó por la fe que tenían. Se dio vuelta y los reprendió. No sabéis de qué espíritu sois. Aleluya. Ahí se llevaron su santa reprensión. Gloria sea su nombre. Bendito sea el Señor. Conozca al Señor, hermano. Conozca a Dios. Conozca su palabra. Sepa el amor y la misericordia que Dios le tiene al mundo. Porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Donde yo estoy por misericordia, como 12 personas que era tendencia católica, hoy han conocido a Jesús y hoy se han convertido al Señor y están aquí sirviendo al Señor. Y no me cabe ninguna duda, es porque se les predicó la palabra. Alguien tuvo la sabiduría y la gracia para poder instruirlos y corregirlos y enseñarles al Cristo de la gloria, al Cristo y hablarles la palabra con amor y sabiduría, como poder. Bendito sea Dios para siempre, aleluya, santo es su nombre. Porque es terrible ver gente hoy en día que no sabe ni siquiera ellos y quieren enseñar a otros. La gente de tendencia católica ha sido enseñada así. Entonces la palabra de Dios es útil para corregir, hay que corregirlo por la santa y bendita palabra de Dios. Porque lo que el Señor entregó aquí es un modelo de oración. No es una oración para estarla repitiendo una hora que estemos arrodillados. El Señor dice, le dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconociendo que hay un solo Padre y ese es nuestro Padre celestial, porque Jesús el Señor dijo: y no llaméis Padre a nadie en la tierra, uno es vuestro Padre. Eso también hay que enseñárselo a la gente de tendencia católica. Hay un solo Padre y no es el Santo Padre que está en Roma, él usurpa el lugar del Señor. Ahí está el diablo atrás. El diablo está engañando a la gente. Usted y yo debemos decir la verdad. Bendito sea Jesucristo. Entonces, fíjese que no llaméis Padre a nadie en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya está nuestro Padre. A Él nos dirigimos. A Él le pedimos a través de Jesucristo. Santificado sea tu nombre, reconociendo la santidad. El único santo y digno de toda gloria es Él.
Y el único santo, puro y perfecto es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios vino a este mundo a través del Evangelio. Entonces cuando decimos venga a tu reino, haz tu voluntad, eso es decir, Señor, ayúdame a andar de acuerdo a tu voluntad y no seguir viviendo en la voluntad mía. Porque muchos hoy en día viven su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Porque pues la voluntad de Dios, dice su palabra, es vuestra salvación. Alabado sea el Señor. Entonces, que la voluntad de Dios se haga en mi vida, Señor, para que llamaste. ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? ¿A qué me llamaste, Señor? Gente que lleva 20 años en la iglesia no sabe a qué ha sido llamada. No tiene idea ni siquiera seguridad de que ha sido llamada por Dios. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Ayúdame a vivir, Señor, con orden. Eso, allá arriba hay un orden extremadamente. Ayúdame a vivir con obediencia, Señor. Allá arriba hay una obediencia exacta, única. Ayúdame a ser obediente, Señor. Ayúdame a tener misericordia, Señor. A tener amor, Señor. Bendito sea Dios. El pan cada día dánoslo hoy. La provisión de no es solo pan. No necesitamos solo pan. Entonces está hablando de la provisión de Dios, la dependencia que tenemos de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Entonces está a orar, es pedir lo que necesitamos. Toda la provisión que necesitamos debemos pedir a nuestro Padre Celestial, porque de Él nosotros dependemos. Perdona nuestras deudas, como así también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otro evangelio dice, perdona nuestras ofensas. Y deudores es perdonar, porque dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. El Señor, nuestro Dios, nuestros pecados, también debemos perdonar a otros, nosotros, que fraudan, que nos ofenden. Bendito sea el Señor para siempre. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tú el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, es un modelo de oración que dio el Señor, para que todo el mundo ore, para que todo el mundo pueda tener un orden a través de la oración. Pero una de las cosas tan ordenadas que hay hoy, precisamente esto, he entrado a iglesias donde no se puede orar. Hay una gritaera, hay una gritería, un griterío, no sé cómo se dice, un griterío dentro de la iglesia, que no se puede orar. Cual grita y cree que si grita más Dios lo va a escuchar más. No, no es así. Dios a través de su Espíritu Santo está en la iglesia. Y solo movamos los labios como Ana. Aleluya. Dios nos va a escuchar. Nos va a escuchar igual. Recuerdo hace muchos años cuando el Señor me llamó estando en la penitenciaría de Santiago. Primero semana dentro de la iglesia y se hacía una oración en la mañana de 8 de la mañana a 9:15. Se hacía una oración y se ponían todos los hermanos en círculo y guiaba la oración. Entonces él hacía que los hermanos le daba petición a algunos para que oraran específicamente. Algunos por las esposas de todos los que estaban ahí. Otros por los hijos, por los procesos y así. Y gustó esa oración. La encontré maravillosa, la encontré ordenada. Pero cuando comenzábamos a orar, los demás decían, vamos a apoyar al hermano. Entonces cuando el hermano oraba por la petición, comenzaba a orar, empezó a gritaría, un griterío adentro. Pero yo quería puro pararme e irme. Yo no es así, me era molesto, me era chocante. Yo sentía que no era así sin saber nada. Recién llegado, pero yo sabía que algo estaba mal. Y un día, estando en esa oración, tan molesto, yo quería puro pararme y salir de ahí. Por eso en la iglesia, cuando llega gente nueva, cuando la gente ora de esta forma, hay gente que se asusta, hay gente que se molesta, porque ven desorden en la iglesia. Por eso que hay que enseñar a la iglesia a orar, pero cómo se debe orar también. El orden que debe haber en la oración, la disciplina que debe haber en la oración. Aleluya, bendito sea Dios. Recuerdo que en una de estas veces estaba orando tan molesto y quería pararme y salir de ahí, y el Señor me muestra y yo veo a la entrada de la puerta que entra un ancianito canosito con una boina, así una boinita, así como las que usaba Pablo Neruda, más o menos para que pueda entender usted lo que yo vi. Y cuando yo veo ese personaje, yo sentí paz. No entendía esas cosas, no las sabía discernir, no sabía qué era, pero sí, nunca lo he olvidado. Ahora entiendo, gracias a Dios, hoy entiendo un poquito más.
Y entiendo que era el Señor. ¿Por qué? Porque 3, 4 días después, en la predicación, en el culto local, se paró el encargado de obra de la iglesia. Mario se llamaba ese hermano en ese entonces. Y ese hermano se paró adelante y cuando él se dijo, un día yo vine a la oración. Y cuando entré allí, dijo, había una grita aquí. Y ahí comenzó a ordenar. Y ahí empezó a decir, hermano, la oración, esto no es una fe. Y comenzó a orar y yo alababa a Dios y decía, gracias Señor, no estaba equivocado yo. Porque a veces hay gente en la iglesia nueva que llega, sobre todo los pastores, los encargados, aquellos que están por delante. Si el problema está con aquellos que están por delante, que no están enseñando bien, que no tienen carácter para enseñar. ¿Por qué? Porque muchos pastores no tienen carácter. Para eso los demás ministerios. Eso, pero no los aceptan, los censuran. No saben reconocer, no saben discernir entre los verdaderos y los falsos. Ese es el problema. Censuran a los verdaderos y aceptan a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los falsos evangelistas, a los falsos maestros los aceptan, pero los verdaderos no. Porque muchas veces su mensaje no es agradable al pastor, porque le corrige, Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, debemos ordenar y enseñar a la iglesia cómo se debe orar. Y yo creo que lo que a mí me sucedió le pasa a mucha gente que viene a nuestras congregaciones, que vienen por primera vez sin saber nada. Pero si escuchan eso así, un griterío dentro de la iglesia, un desorden al orar, obviamente se van a confundir, se van a molestar, por respeto muchas veces se quedan, pero luego vienen más. Entonces creo que es la forma, por eso es que maravilloso es cuando si se ponen de rodillas, oren en silencio, si Dios le va a escuchar igual. Y si ora en pie, que uno ore y los demás oren en silencio. Si estamos estamos todos, oremos en silencio, que se entienda, lo importante es que se entienda lo que hacemos. Bendito sea Dios. Por eso la importancia de la forma de orar. Orar, sí, pero también saber cómo debemos orar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese que en el libro de Lucas, en el capítulo 18 de Lucas, versículos 9 en adelante, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, doy gracias porque no soy como los otros hombres, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este de su casa justificado antes que cualquiera que se hace será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esa es la actitud que le gusta a Dios. No le gusta una actitud de que presume, que quiere poco menos que sorprender a Dios. Estas cosas son importantes hacerlas. Claro que sí. Lo que no le gusta al Señor, y por eso lo pone en ejemplo, es que Él habla públicamente, declara todo lo que Él era, todo lo que Él hacía. Esa era la forma de orar. Y eso que no le gusta al Señor. La gente que se para adelante para presumir de que hace una gran gala de su buena lectura, de lo mucho que sabe, de que se puede expresar. Pero tal vez hay otro muy simple, muy sencillo, que a lo mejor no sabe leer ni escribir, pero que ora con sinceridad. A ese escuchará a Dios. A Dios. Y a ese respaldará a Dios. Y eso es lo importante. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, porque esto tiene que ver con algo espiritual, esto tiene que ver con algo celestial, esto tiene que ver, no es una competencia quien ora mejor, no es una competencia quien ora más. Bendito sea el nombre del Señor. No es eso la competencia. Lo importante es saber a quién nos estamos dirigiendo, a quién estamos orando, porque si vamos a hablarle a un alcalde, a un presidente, a un señor de este mundo, a una persona importante, obviamente no vamos a ir de una forma atrevida, de una mala forma. Entonces, ¿cuánto más delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre Celestial? ¿Cuál es la forma? Primero, ¿cómo presentarse? Padre, vengo delante de ti, porque si llegamos donde el alcalde, no vamos a llegar y hablar buenas tardes, como se llame la persona, hasta usted. Con el respeto que se merece, porque la palabra de Dios dice: al que honra, honra. O sea, al
reconocimiento. ¿Cuánto más cómo debemos dirigirnos delante de Dios? La forma respetuosa de hacerlo. Bendito sea Dios. Entonces, esto es lo que no le gusta a Dios, la gente es hipócrita. Y hoy hay en este tiempo también gente hipócrita, gente que finge lo que no es. Habla de la boca afuera. Dios no escucha por la gran palabrería, por lo lindo que habla la persona, sino por la sinceridad del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué importante es hoy día para nosotros como cristianos la oración. La oración es un principio. Un cristiano que no ora es un cristiano que no va a permanecer, porque la oración sostiene al cristiano. El Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando nosotros nos apartamos de la oración, entonces estamos expuestos a ceder a las tentaciones destructoras del diablo. ¿Y cuántos ministros, cuántos siervos de Dios, cuántos hermanos han sucumbido hoy en día precisamente por eso, por apartarnos de la oración, por dejar nuestra comunión con Dios? Fíjese que nosotros, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que es una lucha. Estamos en una guerra contra Satanás y contra las huestes demoníacas. Y si usted lo ve en lo secular, cuando una nación está en guerra con otra, son estrategas y lo primero que destruyen es los equipos de comunicación para que no puedan pedir ayuda y que hagan refuerzos. Así también el diablo tratará de romper, de destruir la comunicación que tenemos con Dios. Eso es decir, la oración. Cuando un cristiano deja de orar, es un cristiano que ya escucha lo que no se le dijo, porque crece la carne, ya no anda por el espíritu, anda por la carne. Entonces está expuesto a la tentación destructora de Satanás, el diablo. Por el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Recuerden que Dios nos prueba para formar el carácter de fe de un verdadero cristiano, pero el diablo nos tienta para destruirnos como cristianos. Bendito y alabado sea del Señor. Fíjese que por eso es que es importante que al orar usemos esto, seamos honestos, seamos sinceros. Dios ama la sinceridad en lo más profundo. Seamos sinceros de Dios. No tratemos de engañar a Dios, de sorprender a Dios con tal vez algunas palabrerías, tal vez muy lindas, muy rebuscadas. No es importante. La oración del corazón es la que a Dios le agrada. Confesando nuestros pecados, pidiendo a Dios lo necesario. Eso es tener comunión con Dios, eso es tener confianza con Dios, pero no hacer vanas repeticiones. Estar simplemente 1 hora, 2 horas y repitiendo las mismas cosas. Solamente que vean que estoy orando mucho. Mire lo que dijo Charles Spurgeon con respecto a esto. Evitad como una víbora, como a una víbora, evitad como a una víbora todos los esfuerzos por excitar fervor espurio, o sea, fingido, en la devoción pública. No se esforcen en parecer fervientes. Rogad como eso os dicte, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y si os sentís torpes o inactivos, decidlo al Señor. No será una cosa mala confesar vuestra frialdad y lamentarla y pedirles influencias vivificadoras del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Por el contrario, será una verdadera y aceptable. Pero un ardor fingido es la forma más vergonzosa de la mentira. Nunca imitéis a fervientes, a un hombre piadoso que gime y a otro cuya voz se hace aguda luego que lo excita el celo. Pero no por eso gimáis ni chilléis, a fin de parecer tan celosos como ellos. Sed solo naturales siempre y pedir a Dios su dirección en todo. Y este hombre, Charles Spurgeon, me fascina a mí. Dichos muy duros, fuertísimos, pero maravillosos, que son reales, que me encanta eso. Me fascina, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que necesitamos hoy en día, escuchar la verdad, que nos saquen del engaño, que nos saquen del error, que nos saquen de la mentira. Jesucristo el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que no está escuchando es verdadero, la palabra tal como es un cristiano que está esclavo del error, de la mentira, de aquello que es por ganancias de su y no con el propósito de que esa
cristiano tenga comunión con Dios, porque la oración nos ayuda a tener comunión con Dios. La oración nos ayuda, porque cuando estamos en oración, buscamos el rostro de Dios. Cuando estamos en oración, nuestro espíritu está fortalecido y nos acercamos a Dios y empezamos a apartarnos del pecado, de la maldad, y nuestras vidas son cambiadas. Bendito Dios. Fíjese que la palabra del Señor, quiero un versículo más, el libro de Santiago 5, versículos 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¿Qué le parece? La oración del cristiano tiene que ser una oración eficaz, una oración que produzca resultado, no una oración costumbrista, no una oración para que en la iglesia que estoy orando, para que el pastor sepa que estoy orando. No, orar es conversar con Dios, y a Dios le gusta la gente sincera, a Dios le gusta la gente honesta, la gente de corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce a quienes son sinceros y a quienes son mentirosos y a quienes son hipócritas, y eso es lo que a Dios no le gusta. Entonces, por eso que Dios les bendiga. Si hay alguien, tal vez quiere aprender a orar y quiere orar y quiere conversar con Dios, es muy simple orar. Santiago, el mismo Santiago, hermano del Señor, siervo del Señor, dijo: ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros triste, afligido? Haga oración. Entonces, cuando estamos en aflicción, oremos al Señor. Cuando necesitemos algo, oremos, dámosle al Señor, pero también arrodillémonos a hacerle al Señor. Arrodillémonos también para adorarle. Busquemos una oración llena del Espíritu Santo, una oración del Espíritu, no una oración costumbrista como un católico, sino que una oración que verdaderamente llegue al reino de los cielos, que cuando usted ore en la iglesia, el poder del Espíritu Santo se mueva en la iglesia, y no que simplemente se oigan las lindas palabras que usted diga, porque eso no trae la presencia de Dios a la iglesia, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo hermoso, que la presencia de Dios descienda, porque importa el hermano por humilde que sea. A Dios no le importa eso, solo miran aquí en la tierra, solo miran los naturales, solo miran los carnales, pero no Dios. Dios mira, ¿a quién miraré? A aquel que es pobre de espíritu. Y qué palabra dijo el Señor. Entonces Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes que han escuchado la palabra del Señor. Importante para todo cristiano que me está escuchando hoy, si has dejado la oración, hermana, hermano, te recomiendo tomarla. Retoma la oración. No te apartes de la oración, porque si te apartas de la oración te vas a enfriar espiritualmente. Y si te enfrías espiritualmente, tu carne va a estar tan fuerte que el maligno de algún lado te va a apartar y te va a sacar, como ha sacado a muchos de la iglesia, como ha destruido a tantos cristianos hoy en día. Por eso que es importante la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Cesado de orar, mi hermana y hermano, siga orando. Tal vez ha perdido la fuerza, si tal vez ha perdido la fe, retómela en el Señor, siga orando. Señor, es que el Señor no me escucha. El Señor escucha. La oración humilde, dijo el Señor Jesucristo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero cuando pidamos también con fe. Por eso que todos estos hombres que vemos en la Biblia fueron hombres llamados por Dios, hombres que cumplieron lo que Dios les mandó a hacer, pero se mantuvieron en oración. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y vino en forma de oración. Y Él también oraba. Muchas veces Él también oró públicamente. Él también oró y también oró de rodillas, también lo muestra la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Si nuestro Señor necesitó, claro, porque estaba en condición de hombre, su debilidad es igual que todo hombre, y por eso la oración es la que lo fortalecía. Por eso Él nos enseña y nos deja, velad y orad para que no en tentación. Y debemos hacer casos o consejos, que a veces nos ponemos flojos en la oración. Eso es una realidad. Y es peligroso cuando nos ponemos flojos, porque el maligno ahí es donde se aprovecha. Así que no debemos de orar. Por eso, si usted ha dejado de orar, mi hermana, mi hermano, tome la oración. Si empezar a orar, ore. Vaya a una iglesia. Si no se congrega, vaya
donde le enseñen por la palabra cómo se debe orar. Así en los primeros pasos, están los pastores. Acérquese a los pastores porque los pastores deben tener el tiempo. Para eso son llamados. Para eso nos llamó el Señor, para enseñar. Todo aquel que que llega a la universidad, hay que enseñarle, hay que instruirle, hay que tomar un tiempo de discipulado con él. Decírselo una pura vez y listo. Ore como usted se sienta. Si quiere aprender a orar, ore en su casa, pídale a Dios, vaya a la iglesia, congréguese, donde se le enseñe la verdad. Mi hermana y mi hermano se ha dejado la oración, yo le digo que está en riesgo, está en peligro de que el maligno lo tiente y lo destruya y lo aparte del camino del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por el consejo de su palabra. Amados, en el santo nombre de Salvador Jesucristo, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, Dios. Tu palabra siempre es útil, Señor, siempre clara. Siempre nos enseña algo, siempre nos recuerda algo, Dios. Porque muchas veces hay cosas que se nos olvidan, Señor. Bendice a cada hermana que ha escuchado tu palabra. Bendice a cada persona que escuchará esta instrucción, la predicación de tu palabra. Y que esta palabra, Dios mío, traiga vida, renueve la fuerza y si ha dejado la oración, retome la comunión contigo. Bendice, Señor, vida, cada ciudad, en cada nación, en cada hogar, cada familia. Gracias, Padre. Te damos en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo. Amén y amén. Que la gracia, la paz, el amor del Señor. Maranata, Cristo viene.